21 dice la Escritura, pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y fíjense lo que dice la Biblia, hermano, para que sigáis, ¿qué dice ahí? La Biblia nos manda a seguir las pisadas de Cristo. Nuestro mayor ejemplo a seguir como cristianos es nuestro Señor Jesucristo. Jesús no es un ejemplo solo en un área. No importa el área que tú puedas pensar en esta noche, Jesús es nuestro más grande ejemplo, y por eso de quien más se debe hablar en la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Spurgeon decía que un sermón que no habla de Cristo es como un hospital sin medicina, prácticamente para nada serviría. Pero este pasaje, hermanos, y el contexto nos habla sobre qué es seguir las pisadas de Jesús. Nuevamente, en un solo sermón no se pueden abordar todos los puntos a seguir, pero hace un énfasis muy especial el contexto y lo habla en el carácter del cristiano. La mayor parte decimos, él es un buen cristiano porque hace algunas cuantas cosas externas, y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Hay que hacer buenas obras, hermano. La Biblia dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sin embargo, un buen cristiano no solo es aquel que da buenos frutos, sino uno que es un buen cristiano, uno que tiene un buen carácter. Y me sorprende que el contexto, al hablar de seguir sus pisadas, habla de tener un buen carácter cristiano. Y cuando hablo de carácter cristiano, lo aterriza en cómo hablar, cómo responder y cómo llevar las relaciones humanas, sean laborales, sean familiares, sean eclesiásticas, en todas las áreas de nuestra vida. Hagamos una última oración. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque hemos gozado los himnos, alabar tu santo y glorioso nombre. Pero Padre, danos discernimiento, ayúdanos a enfocarnos con propósito en la mente para sacar el mayor provecho de este mensaje, y que tu Santo Espíritu nos moldee y nos ayude a anhelar seguir tus pisadas, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Versículo 21 nos dice la Biblia, hermanos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, y por si nos queda duda, para que podamos seguir sus pisadas. Noten que el contexto de seguirlo dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Pregunta, hermanos, ¿Jesús padeció? ¿El cristiano va a padecer? Claro que sí, hermano. Esto no es el evangelio de la prosperidad, que no va a haber problemas. No, hermanos, si Cristo padeció, tú y yo padeceremos, pero gloria a Dios que no estamos solos, sino tenemos su bendita compañía, incluso en medio de los padecimientos. La Biblia nos muestra cómo es que Jesucristo respondió o actuó en sus padecimientos. Él padeció, nos dejó ejemplo y seguir sus pisadas. ¿En qué debemos seguir sus pisadas? Estudiemos el contexto, vayamos al verso 17 y vamos a ir viendo verso a verso. Versículo 17 dice la Escritura, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Esa palabra honra nos habla de tener en alta estima. Debes de tener en alta estima a todos, no a solo los que te caigan bien. Debes amar a todos los hermanos, no solo con los que estés más en de acuerdo. Debemos temer a Dios y debemos honrar a quien presida, hermanos. Esto nos habla de relaciones humanas. Las relaciones humanas son difíciles, hermano. Las relaciones humanas son frágiles. Hoy puedes estar muy bien con un amigo y el siguiente día es tu enemigo, hermano. Y así de frágiles son las relaciones humanas, y por eso la Biblia nos llama a seguir sus pisadas en todas las áreas. Versículo 18 empieza a hablarnos de las relaciones que todo ser humano tiene. Verso 18 dice criados, y cuando habla criados habla de cualquier persona que pueda trabajar, cualquier persona que tenga un jefe, cualquier persona que trabaje para alguien debe estar sujeto con todo respeto a vuestros amos. Y nos dice, no solamente a los buenos, y qué bendición si trabajas para una persona que sea buena, pero si tú eres cristiano debes dar testimonio, incluso si tu jefe es difícil de soportar. Ay, sí hubo un amén, gloria a Dios, hermano. Estaba seguro que no iba a escuchar ni un amén, hermano.
Pero esto es Biblia, hermano. ¿Y sabes dónde habla tu cristianismo? En tu trabajo, hermano. Hermano, es muy fácil venir a la iglesia y decir amén, yo amo al Señor. Y hermano, da testimonio en tu trabajo. Estas 4 paredes y los himnos que escuchamos, claro que nos estimulan para amar al Señor, para dar buen testimonio, para no decir maldiciones, pero el buen testimonio te lo tienes que llevar saliendo de estas 4 paredes, hermano. ¿Tú crees que vamos a impactar el mundo con el evangelio aquí adentro? No, aquí venimos, nos fortalecemos en Dios, pero impactamos el mundo con el evangelio allá afuera. Y la primera área donde debes dar testimonio y seguir el ejemplo de Cristo es en tu trabajo. Si tú trabajas para alguien, hermano, debes trabajar. Debes dar buen testimonio, debes esforzarte, debes de llegar a tiempo o antes y salir a la hora que es y trabajar, hermano. Pastor, aquí háblenme de la fe y de Dios, hermano. Se te habla de la Biblia y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. El comunismo es antibíblico, hermano. La persona debe trabajar. Una persona no debe vivir del gobierno ni de nada, debes trabajar y que Dios te bendiga por hacerlo, hermano. Si alguien debe dar buen testimonio en el trabajo, es un cristiano. Ojo, y hago un énfasis. Tú dirás, es que no conoce a mi jefe. Por eso la Biblia dice, incluso a los difíciles de soportar, y probablemente todos dirán, ese ahí estoy yo. Bueno, ese jefe cruel, debes dar buen testimonio a él, aunque sea inconverso, hermano. Sea cristiano, sea ateo, hermano, tú debes dar buen testimonio en tu trabajo. Solo así vas a seguir las pisadas de Cristo. ¿Sabes, hermano? Que en ocasiones muchas personas cambian su trabajo no por tener problemas con el trabajo, sino problemas con alguien del trabajo. Porque no damos buen testimonio. Y mejor dices, no, la voluntad de Dios es irme a otro trabajo. Mejor da un buen testimonio donde Dios te ha puesto, hermano. Y que en ese lugar puedas crecer. Dios quiere que nos llevemos bien con las personas difíciles. Y significa que si Dios nos dice que nos llevemos bien con gente difícil de soportar, es porque Dios nos dará la gracia para hacerlo, hermanos. Versículo 19, no solo nos habla del trabajo. Verso 19 nos dice, bueno, todavía esto dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo, ¿qué palabra dice ahí, hermano? Tal vez hay alguien que en este lugar pueda padecer injustamente. Tal vez alguien puede sufrir de una manera injusta. ¿Qué debemos hacer? Pastor, ¿qué hago si sufro injustamente? Gracias por preguntármelo, hermano. Antes que nada, nuestra carne quiere responder, quiere quejarse, quiere vengarse, quiere criticar o incluso maldecir. Pero el verso siguiente, versículo 20, nos dice, pues qué gloria es si pecando eres abofeteado y lo soportas. Pero, y aquí nos habla de un buen cristiano, hermano, que sigue sus pisadas, mas si haciendo lo bueno, ¿qué dice ahí? Si haciendo, a veces sufrimos porque hacemos lo malo, hermano. Pero dice la Biblia, pero bienaventurado aquel que haciendo lo bueno sufre y lo soportas. Dice la Biblia, esto ciertamente es aprobado delante de quién, hermano. Ahora, si tú le pides consejo a alguien, no, hermano, te va a decir, no, hombre, reclámale esto y lo otro. Hermano, pero ¿de quién vas a recibir el consejo? ¿De otra persona o de Dios y su palabra? Si haciendo lo bueno sufres y soportas, esto es singular, aprobado delante de Dios. Quisiera hacer una pregunta, hermano. ¿Tú quieres ser aprobado de parte de Dios? Entonces es un llamado a sufrir, incluso haciendo lo bueno. Sí, suena bien, pastor, pero hacerlo. Y aquí es donde entra nuestra lectura. Siguiente versículo y mira cómo se hila nuestra lectura. Pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció, y si Cristo padeció, no somos mejor que Cristo para no padecer, hermano. Y así también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Ahora, ¿cuáles fueron sus pisadas? Versículo 22, y nos sigue hablando de qué hacer en situaciones complicadas, hermano. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, verso 23. Quien cuando le maldecían, una pregunta, hermano, ¿qué haces cuando alguien te maldice? No, pastor, pues yo le digo, Dios le bendiga, hermano.
¿Verdad que luego la carnita se ríe y dice, no hombre, así se las va a ver y sacas ahí el apellido, ¿verdad? Con los Pérez, no sé si aquí hay algún Pérez, ¿verdad? Pero Pérez serás, ¿verdad? Cuando padecía, ¿qué dice ahí, hermano? No amenazaba, hermano, tú amenazas. Si ves que muchas veces basamos el cristianismo en cosas externas y al seguir sus pisadas habla de una buena conducta cristiana. Cuando padecía no amenazaba, y fíjate, hermano, qué glorioso texto, sino que encomendaba la causa al único que puede juzgar justamente. ¿Qué haces tú, hermano? Él encomendaba la causa al que juzga, y dice la Biblia, tú debes seguir sus pisadas. Tú y yo debemos en esta noche, cualquier cosa que tengas en tu corazón, encomendarlo a aquel que juzga justamente, hermanos. Vayamos a Isaías 53:3. Recuerda que el título del mensaje es Siguiendo las pisadas de Jesús. ¿Cuáles fueron sus pisadas en esta tierra? Isaías 53:3 dice la Biblia, leeré hasta el 7. Despreciado y desechado, y pauso para decir, ¿cómo te sentirías si alguien te desprecia? Un paso más adelante, ¿qué si alguien te desecha? Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense lo que dice, angustiado él y afligido, ¿qué hizo Cristo, hermanos? ¿Qué hacemos tú cuando estamos angustiados y afligidos? No cerramos la boca, hermano. Nos quejamos todo el día, hermano, no damos testimonio de Cristo. Y muchas veces con quien menos lo hacemos es con quien no es cristiano. Y es el error más grande, porque ahí debes dar testimonio de Cristo, hermano. Pero dice la Biblia, cuando estaba angustiado y afligido, cuando lo llevaban, hermano, y estaba cargando su cruz, dice la Escritura que enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes cómo debemos seguir las pisadas, hermano? Cuando hay situaciones difíciles, guardar nuestros labios, hermano. ¿Sabes qué es más fácil gritar a callar? A veces pensamos que el débil es el que calla. No, hermano. El débil es el que grita. El fuerte es el que calla. Lo escudriña, piensa, tiene temor de Dios, no quiere deshonrarlo y cuida sus palabras. Ese es un cristiano fuerte, hermano. No respondió nada, hermano, qué fortaleza. ¿Cómo necesitamos aprender a enmudecer? Nos evitaríamos tantos problemas, hermano. Vayamos a Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios capítulo 10, verso 19, y nos dice la Escritura, en las muchas palabras, ¿qué nos falta, hermano? De acuerdo a este versículo, cuando tú hablas más de 30 minutos con alguien, ya pecaste. Pastor, no piense tan mal de mí. No, hermano, es que no es que sea de ti, es de cualquier ser humano, y la Biblia lo dice. Entonces refrena tus palabras, hermano. Amén. Piensa tus palabras. Si vas a hablar mal, mejor no hables, hermano. En las muchas palabras no falta el pecado. Ojo, hermano, mas el que refrena sus labios, ¿qué es? Prudente. El que aprende a refrenar sus labios es un cristiano prudente. Nuevamente, hermano, cuando alguien te ofende, ¿cómo respondes? ¿Sabes dónde se ve cuando alguien es o no es un buen cristiano? ¿Cómo respondes cuando alguien te ofende? Vayamos a Mateo 11:29.
Callar nunca es debilidad, es fortaleza, hermano. Aprendes a controlar el enojo, la ira. La Escritura dice: llevad mi yugo sobre vosotros, y Jesús dice: aprende de mí. ¿Cuánta falta nos hace aprender más de Cristo? Y luego nos dice: aprende de mí, que soy manso y humilde. ¿Sabes que Cristo pudo haber dicho muchos de sus atributos? Aprende de mí porque soy santo, aprende de mí porque soy justo, aprende de mí porque soy... Pero optó por usar estas dos palabras: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Una pregunta, hermano: ¿tú crees que Jesús era un débil? Jesús fue el hombre más fuerte. A veces creemos que la mansedumbre es como débil y tierno y calmado. La palabra mansedumbre significa poder bajo control. En otras palabras, Cristo pudo haber destruido a cualquier persona que se le acercó, pero optó por no hacerlo. ¿Recuerdas la historia cuando iban por Cristo y Pedro sacó su espada, así de cómo te atreves a acercártele al maestro? ¿Y recuerdan que le cortó la oreja? Muchas veces tú y yo somos como Pedro, ¿verdad? Vemos algo y sacamos la espada, y yo no creo que iba por la oreja, yo creo que iba por la cabeza, pero se alcanzó a mover y solo le cortó la oreja. Cristo toma la oreja, junta un poco de lodo, le escupe ese lodo y le vuelve a poner la oreja. Y cómo a veces actuamos, hermano, y Cristo le responde: ¿qué crees que yo no puedo mandar llamar una legión y salvarme? ¿Tú crees que Cristo no pudo verse escapado de la cruz, hermano? ¿Crees que no pudo haber respondido a todas las personas que le atacaron y nunca lo hizo? Cristo dice: aprende de mí, que soy manso. Significa: soy tan fuerte que controlo mi fuerza. Poder bajo control, sí, sí lo tengo, sí, sí puedo ofenderte, sí, incluso puedo destruirte, pero decido no hacerlo por amor a Dios y porque busco ser un buen cristiano. Amén, hermanos. Si algo quiere Cristo que tengamos es mansedumbre y buena actitud, hermano. Regresamos a Primera de Pedro. Ahora vayamos al capítulo 3, versículo 1. Ya leímos todo el contexto. Y el capítulo 3, verso 1 continúa con esto mismo. Aunque este pasaje se usa más en conferencias de la familia, es el mismo hilo, hermano, que traía Primera de Pedro 2. Y dice la Biblia: asimismo, y empieza a abordar ya no solo el trabajo, sino ahora aborda el área familiar. Primero aborda a la esposa y después aborda al esposo. Y dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas, la palabra que más le gusta a todas las hermanas, ¿verdad? A ver, hermanas, pongan atención: sujetas. Ay, pastor, pero estamos en el siglo XXI. Sí, hermano, si tú eres cristiana y tienes temor de Dios, sigues creyendo lo que este libro enseña, sin importar lo que enseñan allá afuera. Sujetas a vuestros propios maridos. Y fíjate, para que también los que no creen a la palabra, y si tu esposo es un incrédulo, que no lee la Biblia, no se congrega, y entre comillas, si tu esposo es un hombre de Dios, dale gracias a Dios, hermano. Y si no lo es, fíjate lo que dice: para que los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Qué dice ahí, hermano? Parecería una herejía. ¿Cómo es posible que la Biblia diga que alguien puede ser salvo sin la palabra? Pero es tan importante el testimonio de una persona que dice: incluso pueden ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo sé que por un buen testimonio nadie es salvo, hermano, pero por un mal testimonio muchos sí pueden ser condenados. Y dice la Biblia: si vives de tal manera, si tu esposo es inconverso y vives como una cristiana piadosa, Dios puede traer a tu esposo a los pies de Cristo. Jesús sufrió injustamente, no respondió, tuvo una buena actitud, y aquí nos habla de tener una buena conducta. Después nos dice cuál debe ser tu espíritu. Versículo 2 nos dice la Escritura: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Verdad que ahí no dice gritona? ¿Verdad que esa no está en el griego?
Ya perdía más de la mitad. No me vean así, hombre, porque le voy a dar ahí más tiempo, hombre. Sonrían y digan amén, hombre, ya nos vamos a la otra parte. No dice ahí gritón, hermano. Y versículo 3, mira lo que dice. Verso 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. A veces puedes preocuparte más por cómo te ves, cómo te peinas, con tus adornos, algún arete, y no es que la Biblia esté en contra de que te peines o etcétera. Pero bueno, el enfoque más grande tuyo es el interno. Y la Escritura dice, versículo 4, y fíjate lo que dice adorno. Regresamos al versículo 3. Versículo 3 dice la Biblia: de peinados ostentosos, de adornos. Ahora sí vayamos al versículo 4. ¿Qué es lo que adorna una mujer de Dios? ¿Qué es lo que adorna una mujer cristiana? Así como un árbol lo adornas con esferas y se ve más bonito ese árbol. ¿Qué adorna una mujer? La ropa, el peinado, dice verso 4. El interno, el corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu. Fíjate cuál debe ser tu espíritu: afable y apacible. Ahora aquí ya no digas amén, hermana, pero tu espíritu es afable y apacible. Tu hablar produce tranquilidad, porque tan solo decir la palabra apacible como que brinda tranquilidad, hermano. Y alguien no falta quien diga: no, hombre, pastor, si poniéndome fuerte me trata así. ¿Y cómo te ha funcionado esa parte? ¿Por qué no mejor le crees a Dios y a la Biblia y haces lo que la Biblia dice? Dios es sabio y yo creo que todos quieren la bendición de Dios en su hogar. Amén, hermanos. Nuevamente, aprende de Cristo, dice la Biblia. Ahora, si tú te atreves a hacerlo, dice la Biblia, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. Cuando tú decides tener un espíritu afable y apacible, tú eres muy agradable delante de Dios. Ahora, ¿qué sería desagradable? Pues darle la vuelta a apacible y afable. Una persona conflictiva, una persona que grita. Ahora, yo sé que esta iglesia no necesita eso, hermano. Estoy predicando a la gente de internet, no se preocupen, pero por si acaso, de grande estima a los ojos de Dios. Si tú quieres ser de grande estima a Dios, busca tener un espíritu afable y apacible. Y no digas el así soy, así me crearon. Y si así eres, bueno, dile a Dios que cambie tu espíritu. Y Dios lo puede hacer. Versículo 7, ya después no solo le habla a la mujer, sino le habla al marido. Vosotros maridos, ¿qué palabra dice ahí? Yo no sé por qué siempre se carga a que solo los primeros 6 versos es para la esposa. Por eso la Biblia dice: vosotros maridos igualmente. No dice hay cambios, y bueno, sí hay algunos cambios, pero dice igualmente. Tener un buen espíritu, no gritar, saber responder. Nos dice: vivid con ellas sabiamente. Ahora, hermanos, para facilitarles, no dice que le entiendas, porque eso es imposible. Dice: nomás trata de ser sabio. Y nos dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Ven que no dice más débil? Sin embargo, sí es frágil. Trátala como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. No gritar, saber responder. Quisiera hacer una pregunta, hermano. ¿Quién quiere tener peleas en su casa? Yo creo que nadie, ¿verdad? Y este pasaje nos ayuda a cómo no tener tantos conflictos. Ahora lo sabrán, no somos pecadores, pero cómo evitar la mayoría de ellos. Trátala sabiamente, trátala con honor, con respeto, como vaso más frágil, más no débil. Y si no lo hago, pastor, y si la trato ásperamente, y si soy, dice la Biblia, si tú te atreves a deshonrar a tu esposa, Dios la cuida de tal manera que Dios no escucha tu oración. Pastor, Dios escucha la oración de todos. No, no te equivocas. La Biblia dice: para que tu oración no tenga estorbo. ¿Sabes que cuando estás mal con tu esposa, Dios no escucha tu oración? ¿Qué es lo que frena tu actitud y tu carácter? Decir: yo quiero que Dios escuche mi oración, y por ende debe haber una buena relación. Para que tengas una buena relación con Dios, para que Dios pueda responder tus oraciones.
Imagínense un hogar, hermano, la mujer sumisa con buen espíritu y el hombre que trata a la mujer como un vaso más frágil. Ese es el plan de Dios, hermano. Muchas veces el problema no es el problema. Muchas veces es cómo respondemos al problema. A nuestra carne le gusta pelear, a nuestra carne le gusta no solo pelear, sino ganar. ¿Sabes que a veces discutimos ni siquiera con el afán de quién tiene la verdad, sino con el afán de te voy a ganar? Yo recuerdo cuando empecé la vida cristiana, cuando hablaba con un testigo, ¿no? Mi afán a veces era ganarle. Y después dije, ¿y qué me gané con ganarle? Y perdí su alma. Muchas veces quieres ganar las discusiones y pierdes la relación. ¿Qué es más importante? ¿Ganar un argumento o ganar a tu pareja? Sea en el trabajo, sea en tu familia. Hermano, valora lo que debes valorar más. Vayamos a Proverbios 15:1. Y este versículo, hermano, debe estar muy presente en la vida de todo hijo de Dios. Proverbios 15:1 dice la Biblia, la blanda respuesta que hace, hermano. Dios te da la capacidad de quitarle la ira a quien la tenga. Alguien dirá, no hombre, pastor, si supiera cómo es tal persona. Bueno, ¿sabes que se necesitan de dos para pelear? Si solo una persona es quien pelea, ¿tú crees que va a estar peleando todo el día? Y no falta quien diga, no conoce a esta persona. Incluso si ese es el caso, deja que pelee un rato. Alguien en el hogar tiene que ser un buen cristiano. ¿Por qué no buscas ser tú el buen cristiano? Ahora, ¿qué debes hacer para que se acabe el conflicto en un hogar? Blanda respuesta. Oye, pero es que eres igual que... Oye, ¿por qué no vamos a orar? Ahora, lo difícil es que nuestro orgullo no nos permite dar esa respuesta. Pero si alguien la diera, no creo que te maldiga después de que le digas, oye, pues vamos a buscar a Dios, ¿no? Yo no creo que te maldiga después de que le digas, oye, ¿por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué no leemos un proverbio? Lo difícil es que no haya un cristiano que diga, vamos a leer la Biblia, vamos a orar y vamos a buscar a Dios. Y cuando buscan a Dios, Dios puede solucionar tus problemas, hermano. La blanda respuesta, ¿verdad que no dice mengua la ira? Ahora, si dijera mengua la ira, seguiría siendo un buen versículo, hermano. Pero la promesa no es que mengua, la promesa es que quita la ira. Hay personas que a veces pueden venir y pueden decir, es que hay muchos conflictos, o hay muchas peleas, muchas discusiones, y sabes que eso da testimonio que no sabemos responder. Se necesita de dos para pelear. Tú buscas ser el buen cristiano. Después nos dice, más la palabra áspera, ¿qué hace? Entonces me dices, te digo, y como que si tratan de que por subir el tono de voz, no busques subir la voz, da buenos argumentos. ¿Qué sirve subir la voz? Da un argumento sólido y después lleva esa conversación a Cristo, para que sea Cristo quien les dé la gracia y la victoria. Después nos dice, hermanos, el siguiente versículo, verso 2, la lengua de los sabios, fíjate, hermano, adorna la sabiduría. Mas la boca de los necios, ¿qué hace? Habla sandeces, hermano. Los ojos de Jehová están en todo lugar, y esto siempre nos va a ayudar. Mirando a los malos y a los buenos, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es un quebrantamiento de espíritu. Nuevamente, versículo 1, a la blanda respuesta quita la ira. No importa a quién inculpes, Dios te da la facultad para quitar la ira de otra persona. Vayamos a Mateo 5:9. Mateo capítulo 5, versículo 9, dice la escritura allí en el mensaje de las bienaventuranzas, bienaventurados los peacemakers, pacificadores, aquellos que buscan la paz. Nuevamente, ¿quién no quiere paz en su casa? Alguien que diga, no, pastor, yo quiero pleito, yo quiero sangre, yo quiero no entrar a mi casa porque es un infierno. ¿Verdad que nadie? Entonces tú mismo, ¿sabes que ustedes mismos provocan el ambiente del hogar?
ustedes pueden hacer de su hogar un infierno, o ustedes pueden hacer de su hogar algo pre del cielo, un pequeño cachito del cielo, que alguien diga, ¿cómo quiero llegar? Pero a veces todo lo contrario, no quieren llegar. Pero ustedes deben de cuidar ese espíritu en el hogar. Bienaventurados, doblemente bendecidos, dichosos los que buscan la paz. Alguien en el hogar debe seguir la paz. Y guarda esto en tu corazón, hermano. Cuando tú te vengas, tú no crees en Dios. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tú te vengas, tú no crees, tú eres un ateo en práctica. ¿Sabes yo que he llegado a pensar, hermano? Él es mi vengador. No tengo que hacerlo. Dios me venga en cualquier situación. Y gloria a Dios por eso, hermano. Ahora, por favor, no te hagas la víctima, hermano. Regresamos a 1 de Pedro 2:21. Alguien dirá, no, si es que yo sufro tanto y te vas a dar aquí de golpecitos atrás. La Biblia dice, hermano, pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo, ¿qué palabra dice ahí? Cristo padeció, hermano. Tú y yo no somos mejores que Cristo para no padecer. Y en el padecimiento, Cristo nos dejó ejemplo. Y en el padecimiento debemos seguir sus pisadas. El único perfecto en este mundo fue Cristo, hermano. Y Él padeció. Deja de decir que eres una víctima, cómo sufro, tengo tantas dificultades. Incluso algunos se atreven a decir que Dios es injusto. No, Dios es más que bueno, hermano. Porque si Dios fuera justo, todos arderíamos en el infierno. Pero por su pura misericordia y su gracia, nos ha dado la vida eterna e iremos al cielo el día de nuestra muerte, no porque nadie se lo merezca, ni porque vengas a escuchar un sermón, sino por la bendita sangre de Cristo, hermano. Cuando nosotros tomamos las riendas, no vamos a actuar de la mejor manera. Vayamos a Santiago 1:19. Santiago 1:19, mira lo que dice la Biblia. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pareciera que lo leyéramos. Pronto para irarse, muy pronto para hablar, y no escuches. No, sé pronto para oír, sé tardo para hablar. Lo decía una vez, por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y después nos dice, ¿por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos ser tardos para hablar? Porque probablemente entre más hablamos, más alguien se va a enojar. Y después dice, sé tardo para irarte. Y después dice, porque la ira del hombre, cuando tú y yo nos enojamos, nuevamente, yo sé que nunca nos enojamos, pero si algún raro día llegamos a enojarnos, hermano, no vamos a obrar la justicia de Dios. ¿Quién no ha fallado en esta área? ¿Quién puede decir, no, pastor, yo siempre he obrado la justicia de Dios? Nadie pudiera levantar la mano, hermano. ¿Y sabes por qué no hemos obrado la justicia de Dios? Porque nuestra ira, no piensas en Dios, no piensas en la Biblia, solamente piensas, hermano, en la otra persona. Y obramos de una manera incorrecta, que tiempo adelante vamos a llegar a arrepentirnos de eso. Guarda esto en tu corazón, hermanos. Una vez alguien hizo la siguiente pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Y respondió un teólogo: eso solo ocurrió una vez y lo hizo voluntariamente. Solo ha ocurrido una vez eso, hermano. Y lo hizo por amor a nosotros. Solamente hubo una gran injusticia, hermano. Y Él es quien nos dice, aprende de mí. Vayamos a Hebreos 12:3. La injusticia más grande fue que Cristo muriera en la cruz. Claro que fue por la redención de nuestros pecados, pero humanamente fue una injusticia, hermano. No merecía morir. El justo por los injustos, hermano, y gloria a Dios para llevarnos a Él.
La Escritura dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y dice la Biblia, y te manda a considerarlo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, y en tu escenario pon a Cristo y todo lo que Él sufrió, y Él sufrió muchas veces más que nosotros y siempre dio un buen ejemplo. En tu área donde tengas problema, considera a Cristo para que tu ánimo vuelva a fortalecerse y decir: si Cristo pudo, Él me va a dar la fortaleza para yo también seguir adelante. Entonces, ¿qué hacer, hermano? No hay que reaccionar. Debemos seguir sus pisadas, buscar mansedumbre. No hables cuando tengas ira. Regresamos a 1 de Pedro 2:23. ¿Y qué nos manda Jesús a hacer? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, y aquí está el punto 4, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué debes hacer, hermano, en tus injusticias o dificultades? Debes de encomendar tu causa a aquel que no tiene la vista nublada, hermano, aquel que sí puede juzgar todo de una manera justa. Guarda esto en tu corazón, y dije todo esto para decir esto. ¿Sabes dónde brilla más tu cristianismo? No es cuando te congregas, eso es un mandato, no dejando de congregarse. No es cuando predicas el evangelio, eso también es un mandato. Por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Hermanos, el cristianismo brilla cuando hablas de una manera correcta, incluso cuando alguien te ofende. ¿Quieres ver qué tan buen cristiano eres? Espérate que alguien te ofenda y date cuenta de qué manera respondes. Eso habla del tipo de cristiano que eres. Ahora, si te lo quedas, te amargas. Por eso dice la Biblia: encomienda la causa al que juzga justamente. Tampoco te lo quedes guardado, sino dáselo a Cristo, para que sea Cristo quien te ayude. Platícaselo y entrégaselo a Dios. Versículo 1 de Pedro 3:8, ahí me había quedado, leeré desde el 8 al 13. Y ya estoy terminando, hermanos. 1 de Pedro 3:8 dice la Biblia: finalmente, sean todos de una misma manera de pensar, mismo sentir. Sean compasivos, tengan un amor entre hermanos, sean misericordiosos, sean amigables. Verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que pudieras heredar bendición. Leería hasta el 13. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿quién quiere odiar la vida y ver días malos, hermano? Yo no quiero ver días malos. Si Dios los permite, tendrán un propósito, pero no los quiero. Los acepto dentro de su soberana voluntad. Pero dice la Biblia: si quieres amar la vida y ver días buenos, y te habla del mismo carácter cristiano, refrena tu lengua. Ahora, ¿quieres odiar la vida? Te predico, punto número 1, dale rienda suelta a tu lengua, mi hermano. No creo que quieras odiar la vida. Refrena tu lengua y que tus labios no hablen engaño. Habla lo que es conforme a este libro, hermano. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz, síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Qué pregunta, hermano. Si vosotros sigues el bien. Alguien dirá: pero alguien me puede hacer eso si yo soy manso y hago eso. ¿Quién es aquel que podrá hacerte daño si sigues el camino de Dios? Si sigues los principios que se predicaron esta noche y todos los que enseñan su palabra. Preocúpate mejor si no lo estás siguiendo, hermano. Pero si lo estás siguiendo, descansa en Dios, hermano. Camina con Él, busca ya su voluntad y entrégale todo al que juzga justamente. Te repito el centro de este mensaje: el cristianismo de una persona brilla en cómo le respondes a otros cuando hablan mal.
cuando pasas por injusticias. Ahí es cuando brilla tu cristianismo y te das cuenta verdaderamente si eres un bueno o mal cristiano, hermano. Termino con estas preguntas. ¿Has estado siguiendo sus pisadas últimamente? ¿Tenemos mansedumbre? ¿Procuramos siempre tener una buena actitud? El cristianismo no solo es lo que hacemos, el cristianismo es lo que somos, cómo respondemos. No bases el cristianismo en resultados, en cosas externas. Aterriza el cristianismo en tu persona y en quien tú eres, y si eres un mejor cristiano. Porque las metas y los resultados, hermano, eso es de Dios. Pero tú buscas ser un buen cristiano que sigue las pisadas de Cristo. Y en este pasaje nos habla teniendo un ejemplo en su actitud y cómo responder. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.